Y voy a ir directamente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que busquemos en nuestra Biblia Mateo capítulo 6, versículos 17 al 18. Mateo capítulo 6, del 17 al 18. La palabra de Dios santa dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén a su palabra. Vamos a iniciar definiendo lo que es ayuno. Aunque la palabra de Dios no lo define explícitamente, esto es el ayuno, nos da una serie de ejemplos, de vivencias y de expresiones cuando el pueblo de Israel, reyes y los diferentes personajes bíblicos realizaron el ayuno. Sin embargo, tenemos recurso, en este caso el diccionario de Nuevo Webster de 1828 nos dice: el ayuno, abstenerse voluntariamente de alimentos para mortificación del cuerpo o de los demás apetitos, o como muestra de pena y aflicción. Cita 2 Samuel 12:21, el momento cuando David es afligido y llora y ayuna a causa del hijo que tuvo con Betsabé. Cuando estaba padeciendo este sufrimiento, él ayunó y tuvo aflicción a causa de esa situación. Y así como este ejemplo en la vida de David, podemos hacer una definición bíblica de acuerdo a los otros ejemplos, como el caso cuando se dio la sentencia hacia el pueblo de Israel y la reina Esther declara, y a través de Mardoqueo, que le avisara al pueblo para hacer un ayuno. Estaban siendo afligidos en medio de esa situación. Entonces, a través de todos estos ejemplos que nos da la Escritura, podemos realizar o definir un concepto de lo que es ayuno y no apartarnos de lo que la Escritura nos quiere dirigir para definir este tema. Podemos definir como un tiempo que destinamos para humillarnos, apartarnos de todos los ruidos de este mundo y las distracciones que hay en él, para centrar nuestros pensamientos en Dios, meditando en sus atributos, en su amor, en su justicia y en nuestra condición como pecadores. Un tiempo que voluntariamente apartamos con este fin. A lo largo del consejo de Dios, el cual es toda su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos extraer que los propósitos principales cuando hacían ayuno eran: primero, buscar el socorro de Dios. Y lo vemos en Esther 4, 15 y 17, como acabo de nombrar, buscando ese socorro, ese auxilio en medio de esa circunstancia tan fuerte que atravesaba el pueblo. En segundo lugar, podemos extraer como una señal profunda de arrepentimiento. Y recordemos en el libro de Jonás 3:5, cuando se estableció un ayuno en todo ese pueblo, y siendo declarado por la máxima autoridad de ese pueblo. Entonces vemos que es una señal de entender nuestra condición delante de Dios, de examinarnos
y tener una profunda o un profundo sentir de arrepentimiento. Como tercer punto, una señal de dolor profundo. Como cuando David, como lo dije en su momento, se sumerge en el dolor de la muerte de su hijo. Segunda de Samuel 12:16. Entonces, estos tres aspectos debemos de tenerlo presente cuando escuchamos ayuno. Porque hoy en día vivimos en un mundo donde la verdad de Dios no es tomada como la verdad absoluta y el hombre en su imaginación busca definir las cosas fuera de la verdad de Dios. Y vemos que hoy muchos nutricionistas, personas de la ciencia de la nutrición, hablan sobre el ayuno y muestran todos los beneficios para el cuerpo humano. Pero cuando vamos al texto bíblico, y no estoy negando que no tenga esos beneficios para su cuerpo físico, pero es parte de la bondad de Dios al realizar esta práctica. Pero el punto focal que nos muestra la Escritura es que, número uno, buscar el socorro de Dios. Número dos, una señal profunda de arrepentimiento. Y número tres, una señal de dolor profundo. Cuando estudiamos la historia de la iglesia y leemos las palabras en el Nuevo Testamento, buscamos esta palabra, vemos que era una costumbre en los cristianos el ayunar. Volvamos a las palabras de Cristo en Mateo 6 y analicemos el contexto que viene hablando el pasaje. Que podamos darle un título a todo este contexto, le podemos decir que la vida piadosa del cristiano. Allí en ese capítulo 6, desde el versículo 1 al 18, tenemos la vida cristiana y religiosa del cristiano. En el versículo 2 al 4 nos muestra el dar limosna y la forma de cómo hacerlo. Que lo hacemos en el Señor y para el Señor. Y ahí nos muestra la forma prudente y realmente una condición genuina cuando deseamos ayudar o darle al necesitado. Y no andamos buscando la gloria al nosotros mostrarnos servidores y dadores de lo que el Señor nos ha permitido tener. Siguiendo en ese contexto, del 5 al 15, porque recordemos que estamos en el versículo base del capítulo 6 de Mateo 17 y 18, pero es necesario ver cómo viene desarrollándose hasta llegar al punto de hablar del ayuno. Del 5 al 15 nos habla de la oración y cómo debe ser la oración. Y del 17 al 18 nos habla del ayuno, que fue el que leí. Estas no son las únicas disciplinas y prácticas piadosas que identifican al cristiano. Hay mucho más en la palabra, pero para nuestro estudio de hoy sobre el ayuno y el contexto bíblico de Mateo, podemos decir que el cristiano hace misericordia, ¿ok? El cristiano tiene comunión con Dios, porque habla allí de la oración en el contexto. Y el cristiano ayuda, es decir, somete sus apetitos y deseos con fines y propósitos espirituales. Ese es el contexto que viene hablando el capítulo 6. Tomando estos tres aspectos que muestran la palabra, podemos decir que el verdadero cristiano da al necesitado, ora y ayuda. Debe identificar la vida de un verdadero cristiano en estas tres prácticas. Siguiendo el contexto del capítulo, del 19 al 34, encontramos el mismo cristiano en su vida práctica, aunque no somos de este mundo, estamos viviendo en el mundo. Y al cristiano le preocupa el comer, el vestir, la crianza de los hijos, el costo de la vivienda, de la vida.
Y eso también Dios lo trata y nos da su consejo. Hermoso todo este capítulo, que al llegar a casa, luego de culminar nuestro culto a Dios, es importante hoy en su día santo leerlo completamente. Pero como dije, vamos a desarrollar el punto que habla específicamente del ayuno. Todo lo que estamos aquí debemos de hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? La pregunta. Es hacer la voluntad de Dios. Es cumplir con la ley de Dios. Eso es hacer lo correcto. Pero como cristianos debemos de hacerlo con la motivación correcta. Muchas personas que no son creyentes tienen ciertas prácticas que la ley de Dios lo afirma. Hay fundaciones que se ocupan de los niños huérfanos, del enfermo, y trabajan en función de lo que Dios ha demandado, de lo que está en necesidad. Pero nosotros como cristianos no debemos de hacer las cosas por hacerlas, debemos de ver cuál es la motivación correcta en hacer las cosas. Pues Dios, quien pesa los corazones, sabe, por ejemplo, si usted está aquí en el día del Señor congregándose con sus hermanos, con los afectos correctos, con la motivación correcta, con el deseo ardiente de glorificar a Dios, amándonos unos con otros, ya que con una simple mirada humana, la mía desde aquí, que los puedo ver a todos, puedo ver las expresiones de ustedes, puedo ver cuando cierran los ojos, puedo ver lo que el cuerpo expresa, lo que está pasando en su interior cuando escucha algunas canciones, cuando escucha la palabra, esa palabra impacta su vida, el cuerpo reacciona. Dios nos creó así. Pero muchas veces podemos ser engañados por nuestro propio corazón y estar viviendo una falsa piedad. Por eso digo, debemos de hacer lo correcto, pero debemos de hacerlo con la motivación correcta. Es importante autoevaluar, es importante reflexionar en lo que Dios quiere mostrarnos. Si das limosna, ¿cuál es tu motivación de hacerlo? Que salgamos en las redes sociales diciendo que estamos haciendo el ser vistos por muchos. Cuando oras, tratas de leer mucho la palabra, pero ¿con qué finalidad? ¿Para conocer el consejo de Dios o para tener palabras con que hablar y que las personas te puedan escuchar con una expresión con palabras muy buscadas y que se escuchen como que tienes mucho conocimiento? Hermanos, Dios está cerca de los humildes y sencillos. Y Dios está lejos del altivo. Dios viene hablando a su pueblo a que evaluemos cuáles son tus motivaciones aún de estar aquí sentados cada domingo. Nosotros, desde aquí, desde este lugar, podemos ver, pero no podemos examinar los corazones. Pero Dios examina y pesa los corazones, sí. Y es por ello que desde aquí yo, a través de lo que Dios está expresando en su palabra, es que evaluemos la razón por qué hacemos las cosas. Y realmente, si tenemos centralizado nuestro pensamiento, darle la gloria a nuestro Señor. Podemos terminar, si no ponemos cuidado a esto, del engañoso que es nuestro corazón, podemos terminar, mis hermanos, adorándonos a nosotros mismos. Y en vez de adorar a Dios y llevar nuestros pensamientos a una vida de una piedad verdadera, a tener una vida de falsa piedad y engañar a muchos. Debemos de dar al necesitado delante de Dios.
debemos de orar delante de Dios y debemos de ayunar delante de Dios con las motivaciones correctas y con el propósito correcto. Entonces, ¿cómo debemos de ayunar y por qué ayunar? Pero antes de responder estas preguntas, quiero hacer algunas consideraciones. Antes de responder cómo debemos de ayunar y por qué ayunar, quiero que tengamos presente estas consideraciones. No hay un mandato explícito que nos obligue a ayunar de parte de Dios. Pero la Biblia menciona el ayuno en el Antiguo Testamento en unos 40 textos y en el Nuevo Testamento en unos 30. Esto nos debe llamar la atención e impulsar a atendernos o detenernos en este tema del ayuno. En estos textos bíblicos encontramos ejemplos de personajes en que el ayuno fue parte regular y estilo de vida, como Moisés, David, Elías, Esther, Daniel, Ana y Jesús. Muchos grandes cristianos por toda la historia de la iglesia ayunaron y testificaron de sus valores. Ejemplo, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley, Jonathan Edwards, entre otros. Mateo 2, el libro de Marcos 2, 18 y 20 nos dice: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Mis amados hermanos, el esposo, que es Cristo, no fue quitado físicamente hablando. Esto es una invitación a realizar ayuno. Dedicar un tiempo por completo a buscar de forma sincera y genuina el rostro de Dios. Vendrán esos tiempos y llegaron, como lo afirma el Escrito. Segunda consideración: el ayuno no busca que Dios cambie su voluntad para realizar la nuestra. Es importante tener esto claro a la hora de ayunar. Tener ese concepto es un ataque directo a la soberanía de nuestro buen Dios. Y va en contra de su palabra pensar de esa manera. Cuando nuestro mismo Cristo dijo en su sufrimiento: pero no sea como yo quiera, sino como tú. No ayunamos para ablandar el corazón de Dios, o peor aún, obligar a Dios que haga lo que uno quiere. Hay personas que están pasando situaciones que quizás algunos de nosotros hemos escuchado en otras congregaciones o en círculos cristianos. Dice: ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Tú te quieres casar? ¿Con quién? Ya voy a ayunar por eso. ¿Qué hace falta en esta familia? Un carro. Voy a ayunar por eso. Mis hermanos, no es lo que expresa la palabra. En ningún momento vemos en la palabra que debemos de ayunar por los bienes materiales para obtenerlos. Que Dios tenga misericordia que en nosotros alguna vez hemos tenido esa clase de pensamiento que apunta en rebeldía a la soberanía de Dios.
Tercer punto a considerar antes de responder las preguntas de cómo debemos y por qué orar y por qué ayunar es el desconocimiento de la historia de la iglesia y el analfabetismo bíblico ha generado una cultura moderna que ve con extrañeza algunas costumbres cristianas que son realizadas en pocas iglesias de sana doctrina, como por ejemplo el llamado a guardar el día de reposo cumpliendo el mandamiento de Dios, no estando en nuestros propios asuntos. En algunas iglesias como que nos ven un poco rígidos a la hora de someternos a este mandamiento. Y también el ayuno, también en algunos cristianos, lo ven con extrañeza, o para algunos solo son para algunos eruditos o líderes de alto calibre, según ellos. Esta forma de pensar no es correcta. Juan Calvino dijo, porque si el ayuno es un ejercicio santo, tanto para humillar a los hombres como para confesar su humildad, ¿por qué deberíamos usarlo menos de como lo hicieron los antiguos en necesidades similares? La última consideración que quiero nombrar es el hedonismo, doctrina filosófica que considera el placer como el objeto de la vida y la evitación del dolor como un principio fundamental. Y esta ideología es lo que describe nuestra cultura moderna y actual, que busca con pasión y con toda su fuerza el ser felices y no vivir para la gloria de Dios. Lo que describe claramente 2 de Pedro, capítulo 2, del 12 al 13. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Parece que describiera profundamente lo que estamos viviendo hoy en día. Según el Timoteo 3:4 nos dice, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios. Por eso el tema del ayuno es despreciado en algunos cristianos, que viven cercanos y tocantes a la cultura moderna y al escuchar el ayunar, arrugan la cara y ponen resistencia, ya que solo piensan en el sufrimiento de la abstención de comer, de sus apetitos. Pero el ayunar ya lo hemos definido, que no se trata de dejar de comer. El dejar de comer, mis amados hermanos, no te hará más espiritual. El aguantar hambre no te hará más santo. No tengamos la visión platónica que dice que lo físico, el cuerpo, es el mal del hombre y que el alma es lo único bueno. Y por eso vamos a golpear el cuerpo para fortalecer el espíritu. Que no sea así esa clase de pensamiento en nosotros. En algunas iglesias ha penetrado todas estas ideologías a la comunidad cristiana. Si los antiguos, nuestros padres de la fe y nuestro propio Cristo ayunó antes de entrar en el ejercicio de su ministerio, siendo el Hijo unigénito de Dios, se retiró para estar en comunión, para buscar en intimidad la fuerza, la sabiduría y la dependencia absoluta del Padre. ¿Acaso nosotros somos mejores que ellos? ¿O mejor que nuestro propio Señor Jesús? La verdad es que somos una generación altiva, que le cuesta humillarse delante de Dios. Mis amados hermanos,
Repito, Dios está cerca del humilde, del sencillo, del que desea en lo profundo de su corazón agradar a Dios y no a los hombres. A tener una apariencia y le importa tanto que se convierte en un ídolo tu reputación delante de los hombres y descuidas tu intimidad. Descuida el estar humillado delante de Dios y el decir, te necesito, Dios. Sin ti no puedo hacer absolutamente nada de valor del reino de los cielos. Después de estas 4 consideraciones, ahora sí puedo desarrollar la pregunta, ¿cómo debemos ayunar y por qué hacerlo? Las escrituras describen algunos tipos de ayuno, pero podemos diferenciar 2 principales. El ayuno parcial, la Biblia describe lo que se considera un ayuno parcial, es cuando hay una limitación de dieta, pero no una total abstenencia. Aunque el ayuno normal puede haberse sido de costumbre del profeta Daniel, hubo una oración donde por 3 semanas no comió ciertos alimentos. Daniel capítulo 10 versículo 3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces aquí nos da una clara evidencia de un tipo de ayuno que podemos llamarlo ayuno parcial. En segundo lugar tenemos el ayuno absoluto. Hay varios ejemplos en la Escritura en que verdaderamente se considera ayuno absoluto o abstenerse de comida y agua. A veces parece como un método desesperado por encontrarse en una espantosa emergencia. Cuando Esther se dio cuenta que una ejecución le esperaba a ella y a su pueblo, le dijo a Mardoqueo, ve y junta a todos los judíos y haz un ayuno por mí y no coman ni beban por 3 días, noche y día. Mis doncellas y yo también ayunaremos como ustedes. Esther capítulo 4, versículo 16. Pablo ayunó por 3 días después de su encuentro con el Cristo vivo, con nuestro Salvador. Hechos 9:9. El por qué, estamos en el por qué, ahora vamos al por qué ayunar. Este por qué ayunar tiene que estar ligado con nuestro pensamiento, es decir, por qué voy a ayunar tiene que estar ligado con el propósito correcto de qué es ayunar. El propósito del ayuno, seleccioné 3 aspectos. 1. El ayuno tiene que estar centrado en Dios. El ayuno tiene que estar centrado en Dios. Debemos acercarnos a Dios, donde vamos a experimentar una relación profunda con Él. Como la anciana Ana, expresado en Lucas capítulo 2, del 36 al 38, dice así, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esto se trata de Dios, para Dios y por Él.
Segundo punto que revela el propósito del ayuno. El ayuno revela las cosas que nos controlan. Tratamos de cubrir lo que está dentro de nosotros, las frustraciones, carencias, es decir, tristeza, o simplemente todo eso son las consecuencias de nuestro pecado, con comida y otras cosas. Tratamos de ocultar toda esta serie de cosas, creando ídolos en nuestro corazón. El ayuno, si así Dios le place, aquellos que desean apartar este tiempo, pudieran sacar estas cosas que están en lo profundo de nuestro corazón. Es un tiempo que nos centremos nuestros pensamientos y nuestros afectos en nuestro buen Dios. David dijo en el Salmo 69:10, inspirado por el Señor: lloré afligido con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Dios nos ayude a tener un claro objetivo a la hora de hacer estas prácticas espirituales y no ser engañados por nuestro corazón y aún estando en ayuno, estando pecando con el Señor. Como tercer punto, para esclarecer a la luz de la palabra el propósito del ayuno, el ayuno nos ayuda a humillarnos. El ayuno nos ayuda a humillarnos. Qué fácil dejamos que lo que no es esencial tome preferencia en nuestras vidas. Qué pronto deseamos cosas que no necesitamos hasta nos hacemos esclavos de ello. Pablo escribió: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. 1 Corintios 9:27. Y David en el Salmo 35:13 dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. La vida de los primeros líderes de la iglesia eran hombres que oraban y ayunaban. Y era una práctica en sus vidas. Un ejemplo de ello es Juan Wesley, quien no quiso ordenar a alguien que no ayunaba cada miércoles y viernes. Podemos concluir que el propósito del ayuno es un tiempo que destinamos para humillarnos delante de Dios, apartarnos de todos los ruidos de este mundo, distracciones, quehaceres, para centrar nuestros pensamientos, nuestros afectos y conocer más a Dios, meditar en su palabra, escudriñarla y también evaluar nuestra condición como pecadores. Es notorio y la Biblia confirma que vamos a pasar aflicciones y tribulaciones en este mundo caído. No fuimos creados para ser felices, como nos lo venden las ideologías humanistas y progresistas. Fuimos creados para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, nuestra salvación es un regalo. Por gracia somos salvos. Pero no hubo para nosotros un regalo, pero un alto precio y un alto sacrificio. Nuestro amado Señor, siendo triturado, golpeado, humillado,
y nosotros, que nos llamamos cristianos, y definiendo de forma sencilla qué es un cristiano, es aquel que sigue e imita a Cristo. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? ¿Cuánto nos cuesta dar de las cosas que hemos recibido gratuitamente, como la vida que respiramos en este momento? Somos egoístas en nuestra naturaleza pecadora. La única manera de nosotros como iglesia darle la gloria a Dios siendo obedientes a su palabra es sometiéndonos a Él, y que su Santo Espíritu nos dé la fuerza y la valentía de amar a Dios. Por sobre todas las cosas, mis amados hermanos, guardemos nuestro corazón. Pero implica valentía de que nuestro corazón se someta a la bendita palabra de Dios y así demostrar que le amamos. Necesitamos la intervención de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Hemos sido estremecidos como iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? Por eso hicimos un alto en las prédicas de Santiago, que aunque cada domingo nuestro buen Dios como soberano era Él, porque Él es el Dios de la historia, Él es el Dios de todas las cosas, era Él que exponía a través de estos miserables su palabra. Y cada domingo se ajustaba. Hoy Dios nos hace un llamado a su iglesia, recordando lo que dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios le daba tareas fuertes: sacar de la tierra prometida a naciones que estaban fortificadas, que tenían grandes ejércitos y tenían que enfrentarse carne a carne. El ejército de Israel muchas luchas tuvieron, y Dios estaba con ellos. Hoy en día no tenemos que matar a nadie, no tenemos que derramar la sangre de los impíos que se han empoderado de muchas áreas que implica la nación. Hoy en día tenemos un llamado aún de dar nuestra propia sangre por ellos, como lo hizo Cristo por nosotros. Pero realmente tenemos esa actitud. Cuando nos hablan de ayunar, o cuando nos hablan de pararnos de madrugada, se estremece nuestra carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos disciplinarla. Ya teniendo todo esto en mente, que la palabra de Dios haga conforme a su voluntad en nuestras vidas, vamos a elevar una oración a Dios, porque necesitamos de Él. No es posible, mis amados hermanos, tener una vida piadosa en nuestras fuerzas. No es posible hacerlo. Debemos depender del Señor, depender de su fuerza, porque no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de dominio propio, de que la carne se sujete y podamos ser cristianos que siguen e imitan
la vida de Cristo. Pongámonos de pie, mis hermanos, que oremos. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra, la cual nos muestra en qué punto estamos fallando y errando, la cual nos corrige, la cual nos transforma. Y cada día que pasa nos lleva a parecernos más a aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida, y no una vida cualquiera, sino una vida en abundancia. Señor, te pedimos perdón, Dios, porque hemos fallado. Que aunque no hay un mandamiento explícito que nos digas que debemos de ayunar, tu Padre, allí en Mateo 6, dice, si ayunas, presupone que el cristiano ayuna, el cristiano ora y que el cristiano ayuda al necesitado. Oh Padre, estas prácticas o estas disciplinas espirituales no son posibles en nuestra fuerza. Por eso que la Iglesia Bíblica Vida Abundante se humilla delante de ti, Padre, y reconoce que te hemos fallado. Que muchas veces la lucha que hay entre la carne y el espíritu, muchas veces la carne gana. Pero Padre, hoy reconocemos que necesitamos de ti, de tu fuerza, de tu santidad, para vivir vidas que glorifiquen tu santo, santo nombre. Oh Padre, perdónanos y límpianos de toda maldad. Y ayúdanos a ser un reflejo de tu amor, de tu justicia y de tu santidad. Una iglesia que sea columna y baluarte. Y que podamos ser la luz y la sal. Que podamos mostrarnos a este mundo como realmente tú lo has establecido. Y no tener falsas reputaciones ni piedades. Oh Padre, ayúdanos y bendícenos, Señor. Aquí está tu iglesia, la cual pagaste un precio, nos rescataste de las garras y las cadenas del pecado, del señorío y de la esclavitud, cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, Señor, nos ha dado un nuevo corazón y nos da tu Santo Espíritu. No queremos fallarte nuevamente, Señor, y queremos vivir vidas que glorifiquen tu nombre. Ayuda a esta iglesia. Ayuda a tu iglesia y a esta pequeña iglesia, Señor, en esta ciudad y en esta nación y aún fuera de esta nación. Ayúdanos a cumplir el mandamiento de discipular las naciones. Pero no es posible en nuestra fuerza. Ayúdanos a humillarnos diariamente e ir ante el trono de la gracia, y que tu favor esté con nosotros. Sin ti no lo podemos hacer. Bendice, Señor, a tu iglesia. En el nombre